Viernes 17 de abril de 2026, 22:09 horas. En las profundidades de la Sierra Nevada, California, los instrumentos de alta precisión del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, y el Observatorio de Volcanes de California no descansan. Lo que los científicos han visto en los datos de la última semana lo cambia todo. No es un proceso geológico lento, de esos que se miden en milenios. Esto está ocurriendo en tiempo real, frente a nuestros ojos, bajo el asfalto de comunidades habitadas. Estamos hablando de la caldera de Long Valley, una megatrucutra volcánica de 32 kilómetros de ancho que hoy, más que nunca, parece estar despertando de un letargo que muchos consideraban eterno. La noticia que ha sacudido a la comunidad geofísica global este mes es escalofriante por su magnitud numérica. Mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial avanzados para reprocesar 3 años de datos sísmicos continuos, un equipo multidisciplinario de científicos acaba de expandir el catálogo de terremotos de esta región. Lo que antes se registraba como una actividad moderada de 12.000 eventos, ha saltado a la aterradora cifra de más de 54.000 sismos detectados. Eso es, 4 veces y media más actividad sísmica de la que se tenía documentada oficialmente hasta hace apenas unos días. No es que haya más sismos de repente, es que ahora sabemos que la Tierra se está fracturando a un ritmo frenético, que nuestros ojos humanos, sin la ayuda del aprendizaje profundo, no habían podido captar. Mientras tanto, el suelo sobre el sistema se ha elevado 1,4 metros, exactamente 4 pies y 7 pulgadas. Sin detenerse durante 18 años consecutivos. Es una deformación cortical masiva. Imaginen el volumen de presión interna necesario para levantar una corteza terrestre de kilómetros de espesor a esa altura constante. Esta semana, la red de monitoreo de emisiones de gases en el área de Horseshoe Lake y Mammoth Mountain registró un nuevo máximo histórico en las emisiones de dióxido de carbono. La situación ha llegado a un punto de tensión tal que la dirección del Observatorio de California ha declarado públicamente ante los medios de comunicación y las autoridades del estado que elevar el nivel de alerta a naranja, un estado de agitación volcánica alta con probabilidad de erupción, es una posibilidad que se baraja para el futuro inmediato. No estamos ante un volcán de cono clásico, estético y predecible. Estamos ante una caldera masiva, una depresión volcánica formada por erupciones catastróficas en el pasado geológico, situada directamente bajo el flanco oriental de la Sierra Nevada y muy cerca de áreas residenciales y centros turísticos. El sistema ha entrado en un periodo de malestar documentado y escalofriante desde 2005, pero los datos de este abril de 2026 indican que el lenguaje cauteloso de los geólogos ha sido abandonado. Los modelos científicos actuales ya no hablan de posibilidades teóricas, sino de una emergencia nacional en curso que se desarrolla bajo los pies de miles de estadounidenses. El reloj no solo está en marcha, está acelerando su paso de manera irreversible. La cronología de los eventos recientes en la caldera de Long Valley, California, no permite espacio para el optimismo. A las 4:32 de la madrugada del 7 de abril de 2026, los sismógrafos de la Red del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, detectaron una ruptura violenta a solo 2,4 kilómetros de profundidad. Un sismo de magnitud 3,3 que sacudió los cimientos de Mammoth Lakes, despertando a miles de residentes con una vibración de alta frecuencia que los sensores de aceleración registraron con una intensidad inusual para su magnitud nominal. Menos de 36 horas después, hoy 8 de abril, a las 16:48 horas, un segundo evento de magnitud 3,4 golpeó a una profundidad todavía más somera, apenas 1 kilómetro bajo la superficie, con un epicentro localizado con precisión quirúrgica cerca de la zona de desgasificación de Horseshoe Lake. Esta profundidad es crítica. Sitúa el foco del sismo dentro de la capa más frágil y estructuralmente debilitada de la corteza, una zona que los geofísicos
han identificado como el punto de ruptura potencial del sistema. Para entender la gravedad de estas cifras, debemos observar el análisis geofísico profundo. Los estudios publicados en Nature Communications y Earth and Planetary Science Letters durante 2024 y 2025 revelaron la existencia de una capa de roca dañada situada entre los 2,5 y 3 kilómetros de profundidad. Este estrato ha sido sometido a ciclos implacables de inyecciones magmáticas y sobrepresión de fluidos durante milenios, perdiendo su integridad estructural original. Es, literalmente, una zona de fractura preexistente que actúa como un sello que está a punto de fallar. El monitoreo satelital mediante interferometría de radar, INSAR, confirma que la tasa de levantamiento del suelo se mantiene en unos constantes y alarmantes 10 milímetros por mes. Sin embargo, lo que realmente quita el sueño a los expertos no es solo el movimiento vertical, sino la naturaleza de los sismos. Durante la comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre Riesgos Geológicos del Congreso en julio de 2025, el director del Centro de Monitoreo Volcánico, el Dr. Julián Reyes, no utilizó términos académicos distantes. Calificó la situación de Long Valley como una emergencia nacional en desarrollo. Reyes reveló datos de modelos matemáticos que indican una probabilidad de entre el 40% y el 50% de que se abra una boca eruptiva capaz de generar flujos piroclásticos en el sector de Hot Creek. Esta cifra, documentada y presentada a los legisladores, se basa en la detección de señales sísmicas de periodo muy largo, conocidas como señales BLP. En abril de 2026, estas señales BLP se han localizado a 3,6 kilómetros de profundidad, lo que los científicos interpretan como la evidencia física de un sistema de conductos activos que conectan los reservorios de magma profundos con las fumarolas de la superficie. Por primera vez en la historia instrumental, estamos mapeando las arterias del volcán mientras se llenan. La infraestructura de la región, desde la autopista 395 hasta los sistemas de acueductos que abastecen a gran parte del sur de California, se asienta sobre esta red de fallas interconectadas. El análisis tectónico sugiere que el sistema ya no está siendo impulsado exclusivamente por fluidos hidrotermales, vapor y agua caliente, sino que hay inyecciones magmáticas episódicas confirmadas desde 2019. La roca se está fracturando de formas que indican una transferencia de masa desde niveles profundos a reservorios someros. Cada sismo de magnitud 4,4 o 4,6 registrado en los últimos meses representa un paso más hacia el fallo estructural definitivo de la corteza superior. Los sensores de deformación de pozo muestran que la tensión acumulada en las fallas locales ha alcanzado niveles que no se veían desde hace décadas. La vulnerabilidad es extrema. El suelo no solo sube, se estira, y en ese estiramiento, las tuberías de gas, las líneas eléctricas y los cimientos de los edificios en comunidades como Crowley Lake y Bishop están alcanzando su límite de fatiga de materiales. El monitoreo de dióxido de carbono en el campo fumarólico de la montaña ha alcanzado un máximo histórico esta semana, lo que sugiere que la presión del gas está forzando su salida a través de las nuevas fracturas creadas por los sismos de las últimas 48 horas. No es una teoría, es una secuencia de eventos físicos acoplados donde la sismicidad, la deformación y la geoquímica apuntan en una sola dirección: la ruptura inminente de la barrera de roca que separa el magma de la atmósfera. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo bajo el suelo de California, debemos mirar hacia atrás, a las cicatrices que la Tierra ha dejado en la topografía de la Sierra Nevada y la Gran Cuenca. La geología no olvida. La caldera de Long Valley no es un fenómeno aislado. Es el resultado de un sistema acoplado de fuerzas tectónicas donde la extensión de la provincia de Basin and Range se encuentra con el levantamiento masivo de la Sierra Nevada. Los paralelos históricos en territorio estadounidense son tan fascinantes como aterradores.
Los científicos comparan la actual deformación con los eventos que dieron lugar a la cadena de cráteres Mono Inyo hace apenas 600 años, un parpadeo en tiempo geológico. En aquel entonces, el magma se abrió paso hacia la superficie en una serie de explosiones freatomagmáticas que alteraron el paisaje para siempre. Pero lo que vemos en 2026 supera en escala instrumental cualquier registro previo. La estadística es implacable. Los modelos de riesgo desarrollados por instituciones como Caltech y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, subrayan un ciclo de recurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud cada 200 a 400 años en esta franja de la corteza. Sin embargo, el acoplamiento de sistemas que estamos monitoreando hoy sugiere que el reloj se ha acelerado. La capa de roca dañada, detectada entre los 2,5 y 3 kilómetros de profundidad, funciona como una memoria geológica de debilidad. Este estrato no solo ha sido debilitado por la intrusión de magma en 2019, sino que arrastra el daño estructural de los enjambres sísmicos de la década de 1980, cuando el domo resurgente de la caldera se elevó de forma alarmante, provocando que el USGS emitiera un aviso formal de riesgo volcánico, que no se veía desde la erupción del monte Santa Elena. En aquel momento, la tecnología no permitía ver lo que la inteligencia artificial nos ha revelado hoy, que bajo el silencio aparente, la Tierra se estaba rompiendo en decenas de miles de microfracturas que ahora suman más de 54.000 eventos documentados. El análisis geofísico de 2026 apunta a un fenómeno de fatiga de materiales a escala cortical. Imaginen la corteza terrestre como el ala de un avión sometida a vibraciones constantes. Llega un punto en que la integridad se pierde no por un solo golpe, sino por la acumulación de microestrés. Los datos de las estaciones de monitoreo por GPS muestran que el vector de desplazamiento ya no es solo vertical, sino que existe un componente de expansión lateral que sugiere un empuje desde un reservorio magmático situado a unos 8 kilómetros de profundidad, el cual está inyectando fluidos hacia los niveles más superficiales. Los científicos han establecido un vínculo directo entre este proceso y la sismicidad histórica de la región. Cada rasca del sistema ha mostrado este nivel de degasificación de CO2 y levantamiento ha seguido una fase de reajuste tectónico violento. Un giro sorprendente en las investigaciones de este año ha sido la correlación entre la actividad de Long Valley y la dinámica de la placa del Pacífico. Aunque parezcan sistemas distantes, el estrés transferido por la falla de San Andrés y el sistema de fallas de la zona de cizalla del este de California, ECSZ, está estrangulando la caldera, facilitando que el magma encuentre rutas de ascenso a través de las fracturas abiertas. No es una especulación, es física de fluidos aplicada a la tectónica de placas. El estudio publicado en Science Journal este trimestre documenta que la probabilidad del 40 al 50% de una apertura de ventilación eruptiva en el área de Hot Creek no es solo un número estadístico, sino una realidad basada en la presión de poro calculada en la zona de las señales VLP. Si comparamos esto con la erupción de 1915 en Lassen Peak, donde la actividad precursora fue significativamente menor en términos de volumen de sismos, la tensión actual en Long Valley resulta inquietante. Estamos ante un sistema que ha acumulado energía mecánica y térmica durante 18 años de levantamiento ininterrumpido. La ciencia nos dice que la naturaleza tiende al equilibrio, y en geofísica, ese equilibrio suele restaurarse de forma catastrófica. La pregunta que los sismólogos se hacen en los pasillos del Observatorio de California no es si el sistema fallará, sino cuánta carga adicional puede soportar la capa de roca fracturada antes de que la comunicación entre el reservorio profundo y la superficie sea total y definitiva. Detrás de los sismogramas y las anomalías de desgasificación, late el pulso de una crisis humana sin precedentes, que se extiende por el flanco oriental de la Sierra Nevada. Lo que las cifras de abril de 2026 no logran capturar por sí solas es el desgaste psicológico de una población que vive sobre un gigante que respira. Para los aproximadamente 80.000 residentes y visitantes habituales que circulan entre Mammoth Lakes, Bishop
y las áreas circundantes de la caldera de Long Valley, la situación ha pasado de ser una curiosidad geológica a una incertidumbre gestionada que consume la vida cotidiana. La doctora Elena Vázquez, sismóloga de campo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, describe sus jornadas en el observatorio como un ejercicio de vigilia constante. No son solo los números en la pantalla, explica mientras revisa los datos de la red de deformación de pozo. Es el sonido de los edificios crujiendo a las 3 de la mañana. Es saber que la integridad estructural de esta región se está erosionando centímetro a centímetro, sismo a sismo. El aspecto humano de esta amenaza se manifiesta en una resistencia silenciosa pero peligrosa. Al igual que se documentó en otras crisis volcánicas globales, una parte significativa de los residentes locales ha comenzado a rechazar las inspecciones estructurales obligatorias propuestas por las autoridades del condado y FEMA. El miedo no es solo al colapso, sino al desplazamiento. En una economía que depende casi exclusivamente del turismo de montaña y el esquí, un aviso de peligro estructural puede significar la pérdida total del patrimonio familiar. Si me dicen que mi casa no es segura por sismos de magnitud 3,4, pierdo todo mi capital antes de que el volcán siquiera se active, comenta Mark Thompson, propietario de un pequeño comercio en la calle principal de Mammoth Lakes, quien ha visto cómo las grietas en su sótano se han ensanchado 3 milímetros solo en la última quincena de abril de 2026. Este es el dilema de la zona roja. El riesgo científico choca frontalmente con la supervivencia económica en el corazón de California. Las implicaciones logísticas de un evento mayor en esta región son masivas y se cuentan en miles de millones de dólares. La Ruta 395, la arteria principal que conecta el sur de California con Reno y el norte del estado, cruza directamente por el corazón de la caldera. Un fallo estructural en los puentes o un desplazamiento del terreno por una intrusión magmática somera cortaría una de las rutas de transporte y logística más críticas del oeste de los Estados Unidos. Los ingenieros del Departamento de Transporte de California, Caltrans, ya han reportado deformaciones anómalas en el pavimento cerca de la zona de Crowley Lake, donde el suelo ha empujado el asfalto hacia arriba, creando desniveles que deben ser reparados casi mensualmente. El costo estimado de los daños solo en infraestructura pública, incluyendo el sistema de acueductos del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el LADWP, que extrae agua de esta cuenca, podría superar los $25,000 millones en un escenario de erupción freatomagmática moderada. El riesgo más inmediato, sin embargo, no requiere de magma tocando el aire. Los científicos están observando con alarma el potencial de una erupción freática, una explosión de vapor supercalentado generada cuando los fluidos hidrotermales en la capa de roca debilitada superan la presión de confinamiento. Este tipo de eventos ocurre sin previo aviso, como el desastre del volcán Uacarí en 2019. En Long Valley, el foco de preocupación es Hot Creek y las inmediaciones de Horseshoe Lake. En esta última zona, las emisiones de dióxido de carbono han alcanzado este mes un récord histórico, matando áreas adicionales de bosque de pinos y creando bolsas de muerte, donde el gas, más denso que el aire, se acumula en depresiones del terreno, representando un riesgo letal para cualquier ser vivo que entre en ellas sin protección. La red eléctrica es otro punto de vulnerabilidad crítica. Las plantas de energía geotérmica de la zona, que aprovechan el calor del sistema volcánico para generar electricidad, están operando bajo protocolos de emergencia. Los ingenieros han detectado cambios en la composición química de los fluidos y un aumento en la temperatura de los pozos de inyección que sugieren que el sistema de tuberías naturales está cambiando rápidamente debido a la sismicidad de abril de 2026. Un fallo en estas plantas no solo afectaría el suministro local, sino que enviaría ondas de choque a través de la red de energía del estado, ya de por sí tensionada. En términos ecológicos, el impacto es ya visible. El aumento de la temperatura del suelo ha alterado los ciclos de deshielo en las laderas de la Sierra Nevada, afectando la calidad del agua y el hábitat de especies protegidas.
Los biólogos del Servicio de Parques Nacionales reportan que la acidificación de ciertos arroyos, causada por la filtración de gases magmáticos a través de nuevas fracturas, está provocando la muerte masiva de truchas y otros organismos acuáticos. La sensación de reloj en marcha es palpable en los centros de mando de protección civil. Los planes de evacuación masiva están listos, pero la realidad de movilizar a miles de personas a través de pasos de montaña que pueden verse bloqueados por deslizamientos de tierra provocados por los mismos sismos que anuncian la erupción es una pesadilla logística. Los simulacros realizados en Bishop y Lone Pine este mes muestran una preocupante falta de rutas alternativas si la 395 quedará inhabilitada. Mientras la Tierra continúa fracturándose a 1 kilómetro de profundidad, la comunidad se encuentra atrapada entre los datos científicos que claman por precaución y la inercia de una vida moderna que no sabe cómo detenerse ante lo inevitable. El futuro de la caldera de Long Valley, en este cierre de abril de 2026, no se define por la pregunta de si ocurrirá un evento, sino de cuándo y bajo qué magnitud. La geofísica nos ha entregado un mapa de vulnerabilidad que no permite el retorno a la normalidad. Los escenarios hipotéticos que los científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, y el Observatorio de Volcanes de California están modelando para los próximos meses son sombríos. Si la tasa de levantamiento de 10 milímetros por mes persiste y el enjambre sísmico continúa migrando hacia profundidades inferiores a 1 kilómetro, el fallo mecánico de la corteza será inevitable. Estamos presenciando el colapso sistemático de la resistencia de materiales a una escala geológica. La infraestructura crítica de California se enfrenta a una prueba de estrés para la que no fue diseñada. El sistema de acueductos que transporta agua desde la Sierra Nevada hacia la metrópolis de Los Ángeles es, quizás, el punto de falla más catastrófico. Una ruptura sísmica de magnitud superior a 5,5 en el sector del domo resurgente de la caldera no solo interrumpiría el suministro de agua para millones de personas, sino que causaría daños económicos por valor de miles de millones de dólares en cuestión de segundos. Las plantas de energía geotérmica en Casa Diablo, que son vitales para la estabilidad de la red eléctrica regional, están situadas sobre el área de mayor deformación. Un cambio repentino en el régimen de presiones subterráneas podría provocar una explosión accidental de vapor o la inutilización total de los pozos, dejando a gran parte del este de California en la oscuridad en el momento en que más se necesiten las comunicaciones. El riesgo se propaga mucho más allá de los límites de la caldera. Aunque los datos actuales no sugieren una erupción de escala global, un evento de probabilidad muy baja pero de impacto extremo, incluso una erupción de tamaño pequeño a mediano en la cadena Mono-Indio tendría consecuencias regionales devastadoras. La columna de ceniza resultante, impulsada por los vientos predominantes, podría cerrar el espacio aéreo de gran parte del suroeste de los Estados Unidos y México, afectando aeropuertos clave desde San Francisco y Los Ángeles hasta Las Vegas y Phoenix. Los aerosoles volcánicos y la lluvia de ceniza pesada colapsarían los transformadores eléctricos y contaminarían las reservas de agua superficial en un radio de cientos de kilómetros. La ciencia es clara. El sistema de Long Valley está conectado a un marco tectónico más amplio, la zona de cizalla del este de California, que actúa como un sistema de transferencia de estrés entre la falla de San Andrés y la provincia de Basin and Range. Esta interconexión significa que la inestabilidad en la caldera podría ser tanto un síntoma como un catalizador de una actividad sísmica mayor en fallas adyacentes. Lo que los instrumentos están registrando hoy, esos 54.000 sismos detectados por inteligencia artificial, es la narrativa de una corteza que está perdiendo la batalla contra la presión interna. La respuesta científica a la pregunta ¿podría esto afectarme?, es honesta y cruda. Para los residentes de los Estados Unidos y el norte de México, el riesgo no es solo la lava o la ceniza, sino la interrupción sistémica de la logística, la energía y el agua en un mundo interconectado. No hay un mecanismo geológico documentado que vincule directamente la actividad de Long Valley con un riesgo volcánico inmediato para otros continentes,
pero la economía global sentiría el impacto del cese de actividades en una de las regiones más productivas del planeta. Seguiremos rastreando minuciosamente los boletines semanales del UGS y el Observatorio de Volcanes de California. Este es sin duda uno de los sistemas volcánicos más monitorizados y científicamente significativos de la Tierra. La instrumentación nos ha dado una ventaja que las civilizaciones pasadas no tuvieron: el tiempo para observar la preparación del desastre. Pero el tiempo, como el suelo sobre la caldera, se está agotando. Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios qué volcán, falla o evento geológico quieres que analicemos en el próximo video. Y si vives cerca de una zona de riesgo sísmico o volcánico en México o los Estados Unidos, cuéntanos desde dónde nos ves y cómo se vive con la sombra de lo inevitable bajo los pies. La Tierra está hablando. Nuestra única opción es escuchar con atención y prepararnos para lo que los datos ya nos están gritando.